A las ideas les llega un momento en la historia y en la vida que es su oportunidad. Ha pasado, felizmente, con el tema de la regionalización. Durante muchísimos años, uno se sentía predicando en el desierto. Eran muy pocos los que se interesaban en estos temas, descentralización y regionalización. Nos llama la atención. Chile ha sido un país extremadamente centralizado siempre, desde que es república independiente, a pesar de todos los cambios políticos y los cambios de siglo, pero aún durante más tiempo que ha sido parte del Imperio Español. Con los Borbones hubo una centralización total, como también la había habido con los Austria desde España. Es difícil cambiar. Por eso se necesita gradualidad y se necesita un acuerdo nacional. Por este tema se me ofreció una candidatura presidencial que estaré siempre agradecido cuando murió un partícipe de esta idea, el senador Adolfo Saldívar. Llegaron a mi casa. Fui el primer sorprendido. Hasta pocos meses antes estaba en el Tribunal Constitucional como suplente. No podría haber aceptado. Sin embargo, entendí que por testimonial que fuera la campaña en los pocos meses que quedaban, era para meter este tema. No hablé de otro. Quise hacerlo lo mejor posible y salí limpio. Salí limpio también y transparenté todo. Todo, absolutamente todo. Mis posesiones, con documentos, y también todos mis exámenes médicos, para sorpresa de uno de las doctoras que me veían. Todo eso ocurrió para hacer y para hablar de este tema. No hablé de ningún tema personal, ni siquiera los temas donde había sufrido violación de derechos humanos en dictadura, pero también en democracia. Nada de eso. Este era el tema. Era un tema nuevo. Mochiati, una vez que me entrevistó don Tomás, a quien admiro y aprecio mucho, me señaló, la única vez que he entrevistado con él, que el tema no le interesaba a nadie y parecía tener razón. Chile no tenía trayectoria al tiempo, pero llegó el minuto. Se entenderá que se necesita un acuerdo, porque esto debe ser muy gradual, para evitar que se transforme en una presencia permanente en los tribunales para interpretar esto. Se necesita, debe haber competencias locales, nacionales y regionales. Y eso significa mucho conocimiento jurídico. Mis temores, más que en el momento y la oportunidad que creo que ha llegado, tiene que ver con la ignorancia, con la arrogancia, con los sesgos, con los oídos sordos a no escuchar a nadie más que a sí mismo, con la arrogancia fatal de creer que se tienen todos los conocimientos y todo puede salir mal. La base es muy sólida. El mayor nivel de los países desarrollados, de los países ricos, de los países prósperos, coincide con una sola cosa. Coincide con lo siguiente. Tienen extremos niveles de descentralización, sin llegar al extremo del federalismo. Ojo, Chile no tiene ninguna experiencia federal, no debe serlo. Debe haber sí la oportunidad de renovar la política a nivel local, por ejemplo, y solucionar temas pendientes con la regionalización, pero no acudir al federalismo. Y eso significa precisión. Me tocó participar en una comisión que se formó en el gobierno de la presidenta Bachelet. Yo me siento muy orgulloso de haber competido con este tema único. Nadie más me lo reconoce, pero yo sé cuánto costó, cuántos años hablando en el desierto, y que ese fue el tema que contribuimos a instalar en el país, por mucho que la votación haya sido muy baja. Incluso es el tema que le podría dar los recursos necesarios al país. Me asustó la experiencia de esa comisión. Se hicieron 70 sugerencias. Poco llegó. La Tercera y el Mercurio en sus editoriales criticando las conclusiones, pero sin haber leído o sin haber hecho referencia a esto. Me asusta que no entiendan los constituyentes que se necesita un gran acuerdo nacional para ser seguido durante mucho tiempo. Hubo muchas sugerencias. Se necesita conocimiento porque por ningún motivo el número de 345 municipalidades o 16 regiones está inscrito en la Biblia. Pueden ser modificados, pero se necesita acuerdos al respecto, que las regiones
pueden ir a ritmos distintos, que puede existir un sistema de compensación entre las regiones. ¿Y cómo se financia? Ahí también se necesita conocimiento y va a depender de cómo se escriba la reforma constitucional. Chile tiene recursos en el extranjero en una sola cuenta, la de armas en el extranjero. Depende cómo se escriba la Constitución y cómo se integra el tema de lo estratégico, perfectamente podría permitirse para un nuevo tipo de fronteras a nivel interno y para un nuevo tipo de desarrollo. Pero eso significaría una mirada abierta, significaría la búsqueda de acuerdos, significaría entender que este es el cambio más profundo en la historia de Chile y eso significaría abrirse al conocimiento y abandonar la arrogancia. Lo digo con la humildad de haber estado muchas décadas, una vida entera dedicada al tema. Soy Ricardo Israel en mis comentarios.